En la historia de la guerra, la lógica dicta que el arma más avanzada, la más poderosa y la mejor diseñada debería garantizar la victoria. En 1943, Alemania poseía esa arma, el tanque Tiger, una fortaleza móvil de 80 toneladas, con un blindaje impenetrable y un cañón capaz de aniquilar a sus rivales a kilómetros de distancia. Cada Tiger era una obra maestra de la ingeniería, un depredador de acero destinado a dominar el campo de batalla. Sin embargo, esta máquina perfecta fue una de las principales causas de la derrota del Tercer Reich. Su propia excelencia se convirtió en el veneno que paralizó al ejército que debía salvar. La superioridad técnica no solo no fue suficiente, sino que se transformó en una debilidad estratégica fundamental. Para comprender esta aparente contradicción, es necesario desvelar una verdad oculta, no en los informes de batalla, sino en la psicología de sus creadores. Al final de esta historia, entenderás por qué la obsesión por la perfección puede ser más destructiva que la mediocridad, y cómo una filosofía de diseño aparentemente invencible contenía una falla estructural invisible que condenó a un imperio. No es una historia sobre tácticas militares, sino sobre la arrogancia intelectual y la ceguera que nace del genio. Descubriremos el principio que demuestra que, en una guerra de desgaste, el enemigo más peligroso no es el que tienes enfrente, sino el que se esconde en tus propios planos y en tu forma de pensar. Lejos del barro y la sangre de la aniquiladora Frente Oriental, en las profundidades de los bosques de Brandenburgo, existía un santuario. La instalación de Kummersdorf West no era una simple fábrica, era un templo dedicado a la deidad de la ingeniería de precisión. Dentro de sus muros, el caos de la guerra se desvanecía, reemplazado por el zumbido metódico de los tornos, el olor a aceite de corte y la calma absoluta de mentes brillantes concentradas en un único propósito: alcanzar la perfección mecánica. Aquí, la guerra no era una lucha brutal por la supervivencia, sino un problema académico, una ecuación que podía resolverse con acero más grueso, engranajes más complejos y tolerancias medidas en micrones. Un mundo aislado, una burbuja de genialidad ajena a la cruda realidad que sus creaciones enfrentarían. Dentro de este ecosistema cerrado, la cultura operativa veneraba la complejidad como un signo de superioridad. Un diseño simple era visto con desdén, una marca de pereza intelectual o falta de ambición. Los ingenieros competían no solo por cumplir las especificaciones, sino por crear las soluciones más elegantes y sofisticadas, a menudo a expensas de la practicidad. Los planos de un tanque Panzer o Flieger se parecían más a los de un reloj suizo de lujo que a los de una herramienta de guerra. Se celebraba al ingeniero genio, la figura del visionario solitario capaz de concebir mecanismos intrincados, mientras que la colaboración pragmática o las soluciones suficientemente buenas eran consideradas una herejía contra el espíritu de la ingeniería alemana. Esta cultura se formalizó en una doctrina militar que se convirtió en un dogma incuestionable: Qualitat über Quantitat, calidad sobre cantidad. El alto mando alemán, junto con el Ministerio de Armamento, estaba convencido de que la abrumante superioridad numérica de los aliados solo podía ser contrarrestada con una superioridad tecnológica absoluta. Cada informe de un único Tiger destruyendo una docena de tanques enemigos era presentado como la validación irrefutable de esta filosofía. Esta creencia justificaba la asignación de recursos desproporcionados a proyectos cada vez más ambiciosos y complejos, creando un ciclo de autorrefuerzo que hacía que el sistema pareciera no solo lógico, sino infalible. La victoria, creían, no se contaría en número de tanques, sino en la calidad de su acero. Mientras tanto, al otro lado del océano, el adversario operaba bajo una lógica diametralmente opuesta, una que los ingenieros de Kummersdorf consideraban primitiva y carente de sofisticación. Producían tanques en masa, vehículos como el Sherman, que en un enfrentamiento directo eran claramente inferiores. Los diseñadores alemanes se burlaban de sus soldaduras toscas, su blindaje delgado y su diseño sin inspiración. Para ellos, el Sherman no era una amenaza estratégica, sino la prueba de la inferioridad industrial y mental del enemigo. No podían concebir que la verdadera genialidad no residía en la capacidad de una máquina para ganar un duelo, sino en la capacidad de un sistema para sostener una guerra total y prolongada. En este templo de la complejidad, donde cada engranaje era una declaración de orgullo nacional, un hombre estaba a punto de descubrir una verdad aterradora.
Este hombre, un producto ejemplar del sistema, un creyente devoto en la doctrina de la superioridad técnica, comenzaría a ver las grietas en los cimientos de su mundo. Se daría cuenta de que los informes del frente, aquellos que sus colegas desestimaban como problemas de mantenimiento o incompetencia de las tripulaciones, eran en realidad los síntomas de una enfermedad terminal. Descubriría que la mayor fortaleza de la ingeniería alemana era de hecho el plano detallado y preciso de su propia e inevitable destrucción. En las profundidades boscosas de Brandenburgo, lejos del alcance de las sirenas antiaéreas que aterrorizaban Berlín, se erigía la instalación de pruebas y desarrollo de armamento Kummersdorf West. No era una fábrica, sino un santuario de acero y hormigón, una burbuja hermética donde la guerra se reducía a una serie de problemas de ingeniería. Dentro de sus muros, el tiempo operaba a un ritmo diferente, marcado por el zumbido de los tornos de precisión y el cálculo de tolerancias micrométricas, no por el avance de los frentes. Era el año 1943, y mientras el Reich se desangraba en Stalingrado y Kursk, en Kummersdorf la única batalla que importaba era la que se libraba en los planos y en los bancos de pruebas, una lucha por la perfección mecánica absoluta. La doctrina que gobernaba este universo aislado era un dogma casi religioso: qualitat über quantitat, calidad sobre cantidad. Esta no era una simple directriz de producción, sino el pilar fundamental de la estrategia bélica alemana. El alto mando, enfrentado a la marea humana y material de los aliados, había depositado su fe en la superioridad tecnológica como única vía hacia la victoria. Creían firmemente que un solo tanque Tiger, una obra maestra de la ingeniería, valía estratégicamente más que 10 o incluso 20 de los primitivos tanques enemigos. Esta convicción no era cuestionada, era el evangelio según el cual se asignaban recursos, se diseñaban armas y se definía el orgullo de una nación entera, una lógica aparentemente irrefutable. La rutina diaria en Kummersdorf reflejaba esta desconexión con la brutal realidad del combate. Los ingenieros, considerados la aristocracia del esfuerzo bélico, trabajaban en proyectos a largo plazo, obsesionados con optimizar el rendimiento teórico de sus creaciones. Se medía la velocidad máxima en pistas de prueba impolutas, el poder de penetración del cañón en condiciones de laboratorio y la resistencia del blindaje contra proyectiles disparados en ángulos perfectos. Los informes que llegaban del frente, detallando averías constantes en las transmisiones, motores sobrecalentados y una pesadilla logística para las reparaciones, eran sistemáticamente archivados como el resultado inevitable de un uso inadecuado por parte de tripulaciones inexpertas o de problemas menores en la cadena de producción, nunca como un fallo filosófico en el diseño. El sistema estaba blindado contra la disidencia por una jerarquía militar-industrial de una rigidez absoluta. Las órdenes descendían verticalmente desde el Oberkommando de la Wehrmacht, OKW, hasta el Ministerio de Armamento y de ahí a los ingenieros jefes de la instalación. No existían canales formales para que la información crucial de los mecánicos del frente, aquellos que luchaban por mantener las máquinas funcionando en el barro y la nieve, pudiera ascender por la cadena de mando. Cualquier modificación en un diseño, por pequeña que fuera, requería un proceso burocrático interminable de aprobaciones y revisiones que la convertía en una tarea titánica e indeseable. El sistema estaba diseñado para proteger la pureza de la idea original, no para adaptarse a la guerra real. Más allá de las reglas formales, una cultura operativa no escrita reforzaba esta ceguera. Entre los ingenieros existía una competición tácita por crear la solución más sofisticada y compleja, pues la complejidad se equiparaba directamente con la genialidad. Un diseño simple era visto con desdén, como una señal de pereza intelectual o falta de ambición. Se veneraba la figura del ingeniero genio, el visionario solitario capaz de concebir mecanismos de una elegancia intrincada, mientras que el pragmatismo era una cualidad sospechosa. Criticar el proyecto de un superior o proponer una solución suficientemente buena era un suicidio profesional, una herejía contra el espíritu mismo de la ingeniería alemana que garantizaba el aislamiento inmediato. Quienes se atrevían a desviarse de esta ortodoxia no eran enviados a un pelotón de fusilamiento, sino condenados a una muerte profesional mucho más lenta y silenciosa.
Un ingeniero que sugiriera, por ejemplo, que un diseño más simple podría ser más fiable y fácil de reparar en el campo de batalla, era inmediatamente etiquetado como derrotista o poco patriota. Sus informes eran ignorados, sus proyectos perdían prioridad y financiación, y era relegado a tareas irrelevantes hasta que su voz se extinguía por completo. La presión social por producir una Wunderwaffe, un arma milagrosa que cambiara el curso de la guerra, era tan inmensa que cualquier indicio de pragmatismo era interpretado como una falta de fe en la victoria final. El poder real que sostenía esta estructura no residía en una sola persona, sino en una poderosa alianza ideológica entre el alto mando militar, los burócratas del Ministerio de Armamento y la élite de las grandes corporaciones industriales como Krupp y Henschel. Este triunvirato controlaba los recursos, el financiamiento y, lo más importante, la narrativa estratégica. Cada informe de un solo Tiger aniquilando una columna de tanques Sherman era amplificado por la propaganda, presentándose como la prueba irrefutable de que la doctrina era correcta. Este éxito táctico se utilizaba para justificar la asignación de aún más recursos a proyectos todavía más complejos y costosos, creando un ciclo de autorrefuerzo que hacía que el sistema pareciera invencible. Desde dentro, el sistema parecía perfectamente sólido y lógico. La abrumadora producción en masa de los tanques enemigos era vista no como una genialidad estratégica, sino como una táctica desesperada y primitiva, la prueba de la inferioridad industrial y mental del Tario. La creencia general era que los problemas de fiabilidad y las dificultades de producción de sus propias armas avanzadas eran simplemente obstáculos temporales, dolores de crecimiento que se superarían con más tiempo y más recursos. La fe en que la genialidad técnica alemana prevalecería era absoluta. Cuestionar la doctrina de la calidad sobre la cantidad era tan impensable como cuestionar la ley de la gravedad. Sin embargo, bajo esta fachada de superioridad inquebrantable, las grietas estructurales se ensanchaban silenciosamente. El sistema se apoyaba por completo en un supuesto nunca puesto a prueba, que la superioridad táctica de una unidad individual se traduciría automáticamente en una victoria estratégica en una guerra total de desgaste. Ignoraban que sus complejos diseños dependían críticamente de una mano de obra altamente cualificada, de herramientas de precisión y de cadenas de suministro estables, elementos que la guerra misma estaba aniquilando sistemáticamente. La verdadera fragilidad no estaba en el acero de sus tanques, sino en la arrogancia intelectual que les impedía ver que estaban diseñando las armas perfectas para perder la guerra. Hans Mayer no era un disidente, era el producto más perfecto que el sistema de Kummersdorf podía haber concebido, un ingeniero de 40 años con una mente que funcionaba con la precisión de un cronómetro suizo, un hombre cuya fe en la superioridad técnica alemana era tan sólida como el blindaje de los tanques que ayudaba a diseñar. Su mundo era un universo de ángulos exactos, tolerancias micrométricas y ecuaciones de estrés resueltas con una elegancia casi artística. Para Hans, un engranaje no era solo una pieza de metal, era una declaración filosófica, la manifestación física de un intelecto superior. Se orgullecía de su trabajo, especialmente de la compleja transmisión del Panzer, una obra maestra de la ingeniería que sobre el papel era impecable. Había crecido en la Selva Negra, hijo de un maestro relojero, y desde niño aprendió que el valor de un objeto residía en la complejidad de su mecanismo interno. Pasó su juventud desmontando y volviendo a montar relojes, fascinado por la interacción de cientos de pequeñas piezas que trabajaban en perfecta armonía para cumplir un propósito. Esta educación forjó su creencia fundamental, que cualquier problema, por grande que fuera, podía ser resuelto con un diseño más inteligente, más intrincado y más preciso. La guerra, para él, no era diferente de un reloj averiado. Simplemente requería un mecanismo más sofisticado para ser ganada. Esta visión del mundo lo convirtió en una estrella en Kummersdorf, el epítome del genio alemán. Dentro de la jerarquía de la instalación, Hans era una figura respetada, casi venerada. Sus diseños eran audaces, sus cálculos infalibles y su dedicación absoluta. A diferencia de otros que veían su trabajo como un medio para ascender en el escalafón, Hans lo veía como un deber sagrado. Sentía el peso de la nación sobre sus hombros, la convicción de que la victoria final dependía de la brillantez que él y sus colegas pudieran plasmar en el acero. Su defecto, si es que podía llamarse así, era una forma de ceguera selectiva. Estaba tan inmerso en la belleza teórica de sus creaciones que era incapaz de concebir que pudieran fallar en el mundo real,
un mundo que él apenas conocía. El conflicto interno de Hans no comenzó con una explosión, sino con el susurro de un informe de campo, un documento rutinario llegado desde el frente oriental, que detallaba la avería recurrente de una transmisión Panzer en condiciones de barro extremo. Sus colegas lo desecharon con la arrogancia habitual. Las tripulaciones no saben manejar una máquina tan avanzada. El barro ruso podría atascar al mismo diablo. Pero para Hans fue una afrenta personal. Él había diseñado esa transmisión. Su perfección no admitía fallos. La explicación fácil no le bastaba, porque implicaba una imperfección en su lógica, una variable que no había considerado. Por primera vez, la disonancia entre la pureza del plano y la suciedad de la realidad se instaló en su mente. Impulsado por un orgullo herido, Hans comenzó una investigación personal y discreta, lejos de las miradas de sus superiores. Pasó noches en los archivos, revisando cientos de informes de mantenimiento que la mayoría consideraba irrelevantes. Buscaba un error de fabricación, una partida de acero defectuosa, cualquier explicación tangible que salvara la integridad de su diseño. Pero en su lugar descubrió algo mucho más perturbador: un patrón. Los tanques más avanzados, los más complejos y teóricamente superiores, como el Panther y el Tiger, presentaban tasas de averías mecánicas exponencialmente más altas que los modelos más antiguos y simples. El problema no era una pieza, era un principio. La excelencia técnica parecía estar directamente correlacionada con la fragilidad operativa. Esta revelación lo sumió en un profundo dilema. Su identidad entera se basaba en la creencia de que la complejidad era sinónimo de superioridad. Aceptar sus hallazgos significaba admitir que toda su carrera, toda la filosofía de Kummersdorf estaba construida sobre una premisa fundamentalmente errónea. Era como si el relojero descubriera que sus relojes más bellos y complicados eran los únicos que no podían dar la hora correctamente. El conflicto ya no era entre su diseño y el barro ruso. Era entre su fe en la ingeniería alemana y la evidencia empírica que se acumulaba ante sus ojos. Cuestionar el sistema era cuestionarse a sí mismo, y Hans no estaba seguro de estar preparado para la respuesta. Armado con sus datos, decidió dar un paso cauteloso. Solicitó una reunión con su superior, el Oberingenieur Schmidt, un hombre que encarnaba la rigidez dogmática del sistema. En lugar de presentar sus conclusiones como una crítica, las enmarcó como una oportunidad de optimización. Desplegó sus gráficos, mostrando la correlación entre la complejidad del diseño y el tiempo medio entre fallos. La respuesta de Schmidt no fue de interés, sino de una irritación apenas disimulada. Mayer, su trabajo es diseñar las mejores armas del mundo, no analizar las quejas de mecánicos incompetentes. Deje la logística a los intendentes y vuelva a su mesa de dibujo. Estamos perdiendo una guerra, no tenemos tiempo para estas distracciones. Esa respuesta fue el catalizador. Hans comprendió en ese instante que el sistema no estaba simplemente ciego, era activamente hostil a la verdad. La jerarquía no estaba diseñada para resolver problemas, sino para proteger la pureza de su doctrina, incluso si esa doctrina los conducía directamente al desastre. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era la abrumadora producción de tanques Sherman, sino la arrogancia intelectual que impregnaba las paredes de Kummersdorf. El sistema no estaba fallando por accidente, estaba programado para fallar. Y él, Hans Mayer, uno de sus arquitectos más brillantes, ahora veía con una claridad aterradora que era cómplice en la construcción de su propia derrota. El rechazo de Schmidt actuó como la espoleta de una granada en la mente de Hans. La disonancia se convirtió en una fractura abierta. Pocos días después, un sobre raído, con sellos del servicio postal de campaña, llegó a su domicilio saltándose todos los canales oficiales. Era una carta de un viejo amigo de la universidad, ahora un jefe de mecánicos en un batallón de Panzers frente a Kharkov. La carta no contenía jerga técnica, sino la cruda letanía de la desesperación. Describía tripulaciones enteras incineradas no por fuego enemigo, sino por intentar reparaciones imposibles bajo bombardeos, con las manos congeladas y herramientas inadecuadas. Tus engranajes perfectos, escribía su amigo, son hermosos ataúdes de acero. Se rompen si los miras mal. La carta lo cambió todo. Los informes abstractos ahora tenían el rostro de su amigo y el olor a carne quemada. El orgullo herido de Hans se transformó en una aplastante carga de responsabilidad. Decidió actuar, aunque de forma encubierta.
Usando su autoridad, introdujo una modificación no autorizada en los planos de producción de un pequeño lote de transmisiones Panzer. Reemplazó un complejo conjunto de rodamientos de agujas por un sistema de cojinetes lisos, más simple y robusto, aunque teóricamente menos eficiente. Lo enmascaró como un ajuste menor de tolerancia en la documentación, rezando para que pasara desapercibido. Fue su primer acto de sabotaje silencioso, una rebelión nacida de la desesperación y la culpa. El sistema, sin embargo, poseía un sistema inmunológico tan preciso como sus propios diseños. Un inspector de control de calidad, un purista de la doctrina oficial, detectó la desviación durante una revisión rutinaria. La discrepancia entre el plano maestro y la pieza fabricada era de apenas unos milímetros, pero en el universo de Kummersdorf era una herejía. La producción del lote fue detenida de inmediato. Hans fue convocado ante un comité disciplinario. No hubo gritos ni amenazas, solo la fría y cortante decepción de sus superiores. Recibió una amonestación formal por escrito, una mancha indeleble en su impecable expediente. El mensaje era claro: la desviación no sería tolerada, sin importar la intención. El incidente lo marcó. Sus colegas comenzaron a tratarlo con una mezcla de lástima y sospecha. Mientras tanto, la presión estratégica sobre el Reich se intensificaba. El OKW, ciego a los problemas de fiabilidad, exigía un salto cualitativo aún mayor para contrarrestar los desembarcos aliados en Italia. Una nueva directiva llegó a Kummersdorf, un proyecto de máxima prioridad: el desarrollo del Panzer VI Ausf B, el Königstiger o Tiger II. Era la encarnación definitiva de su filosofía: más grande, más pesado, con blindaje más grueso y una transmisión aún más compleja. Para Hans era como ver a un médico recetar veneno a un paciente moribundo. Le ordenaron unirse al grupo de diseño, una orden que sentía como una sentencia. Poco después llegó una segunda carta de su amigo en el frente. Era corta, escrita con una caligrafía temblorosa. Su unidad había sido aniquilada durante la retirada del Dnieper. De 30 Panzers, solo 3 se perdieron por acción directa del enemigo. Los otros 27 yacían abandonados en el barro, víctimas de fallos catastróficos en el tren de rodaje y la transmisión. Perdimos la batalla sin disparar un solo tiro, concluía la nota. Nos derrotaron tus planos. Hans leía la frase una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron a fuego en su conciencia. El conflicto interno dejó de ser una duda intelectual, se convirtió en un tormento moral insoportable. Decidido a intentar una última vía oficial, redactó un memorándum exhaustivo. Esta vez no criticó el diseño, sino que propuso un cambio radical en la doctrina de mantenimiento. Sugirió la creación de equipos de reparación móviles con piezas preensambladas y herramientas simplificadas, argumentando que la disponibilidad operativa era tan crucial como el rendimiento teórico. Consiguió una breve audiencia con un general del Heereswaffenamt que visitaba la instalación. El general lo escuchó con impaciencia, hojeó el informe y lo desestimó con un gesto displicente. «Ingeniero Mayer», dijo con frialdad, «su trabajo es crear armas que gane batallas, no justificar la incompetencia de los mecánicos. Ocúpese de sus ecuaciones». La humillación fue total y pública. A la semana siguiente, Hans fue oficialmente relevado de sus funciones en el proyecto Tiger II. Su nueva tarea era un exilio profesional: analizar la composición metalúrgica de los proyectiles de tanques soviéticos capturados. Era un trabajo sin importancia, diseñado para aislarlo y neutralizarlo. Sus antiguos subordinados evitaban su mirada en los pasillos, y su acceso a los archivos de diseño principales fue revocado. El sistema lo estaba purgando eficazmente, no con violencia, sino con la burocracia y el ostracismo. Estaba atrapado, silenciado, convertido en un fantasma dentro de la misma catedral de la ingeniería que él había ayudado a construir. Desde su exilio, observó a Schmidt presentar los avances del Tiger II a una delegación del Ministerio de Armamento. Sobre una plataforma, Schmidt exhibía la transmisión del nuevo tanque, una maravilla de engranajes planetarios y servomecanismos hidráulicos. Hablaba con una pasión casi fanática, describiéndola como una sinfonía de acero, que haría irrelevante la fuerza bruta del enemigo. Los burócratas y oficiales asentían, hipnotizados por la promesa de una victoria tecnológica. Hans vio la verdad con una claridad espeluznante. No luchaba contra la ignorancia, sino contra una fe poderosa, seductora y completamente inmune a la razón o a la realidad. Una fe que estaba dispuesta a sacrificar ejércitos enteros en el altar de la complejidad. Esa noche, en su desolado laboratorio, encontró una vieja fotografía de su padre en su taller de relojería en la Selva Negra.
Recordó una lección que su padre le repitió incansablemente. Hans, un reloj puede tener 1000 rubíes y los engranajes más complejos del mundo, pero si no da la hora exacta, es solo un trozo de metal inútil y pretencioso. La función define el valor, no la complejidad. La frase resonó en el silencio de su mente como el tañido de una campana fúnebre. Comprendió que había traicionado el principio más fundamental de su propia herencia. Había dedicado su vida a construir los relojes más hermosos e inútiles del mundo. La vergüenza dio paso a una resolución gélida. Si la lógica no podía penetrar los muros de Kummersdorf, tendría que usar el propio lenguaje del sistema en su contra. No podía arreglarlo desde dentro, ni convencer a sus sacerdotes. Solo podía demolerlo. Un plan audaz y suicida comenzó a tomar forma en su mente. No era un plan para mejorar un componente o simplificar un mecanismo. Era un plan para sabotear la propia idea de perfección desde su núcleo. Para ello, necesitaría volver al corazón de la bestia, al proyecto Tiger II. Tendría que fingir arrepentimiento, abrazar la doctrina que despreciaba y convertirse en su más devoto apóstol para ganarse la confianza necesaria para asestar el golpe mortal. El exilio de Hans en el laboratorio de metalúrgica fue un purgatorio de metal extranjero. Cada día analizaba los restos de proyectiles soviéticos, trozos de acero crudo y funcional que sus colegas despreciaban. Pero Hans veía en ellos una verdad aterradora. Eran armas feas, imperfectas, pero brutalmente eficaces. Eran la antítesis de su propia filosofía. Mientras, a través de las ventanas, oía el rugido de los prototipos del Tiger II en las pistas de prueba, la sinfonía de acero, que él había sido apartado de componer. Este contraste diario agudizó su conflicto interno hasta un punto insoportable. Su identidad como ingeniero de élite chocaba frontalmente con la evidencia de que la simplicidad del enemigo estaba ganando la guerra. El sistema le exigía ser un creador de belleza mecánica, pero su conciencia le gritaba que estaba construyendo magníficos fracasos. La decisión nació del frío cálculo, no de un arrebato emocional. Comprendió que para destruir una fe, primero debía convertirse en su más devoto profeta. Inició una meticulosa mascarada de sumisión. Redactó un informe brillante sobre la metalurgia soviética, pero su conclusión era una obra maestranza de la manipulación. En lugar de alabar su simplicidad, la describía como una debilidad estructural que la ingeniería alemana, con su superior complejidad, podría explotar. Elogió públicamente el diseño del Tiger II, calificándolo como la respuesta definitiva a la fuerza bruta primitiva del enemigo. Era un brillante ejercicio de hipocresía, una traición a todo lo que ahora creía, pero era la única llave que podía devolverle el acceso al santuario que planeaba profanar desde dentro. El sistema, predecible en su arrogancia, mordió el anzuelo. Oberingeniero Schmidt, al leer el informe de Hans, no vio a un estratega, sino a un hombre quebrado que finalmente había aceptado la verdad oficial. Vio el regreso del hijo pródigo a la fe de la complejidad. Con una condescendencia triunfal, Schmidt rehabilitó a Hans, integrándolo al equipo de diseño del Tiger II. El coste para Hans fue la humillación pública de retractarse de sus antiguas preocupaciones y la náusea de recibir las sonrisas de suficiencia de sus colegas. Había recuperado su lugar, pero a cambio había sacrificado su integridad a los ojos de todos, convirtiéndose en un traidor a sus propias convicciones, para poder llevar a cabo una traición aún mayor contra el sistema que lo había doblegado. De vuelta en el corazón de la bestia, el conflicto interno de Hans se convirtió en una tortura diaria. Cada jornada era un acto de autoflagelación intelectual. Se veía forzado a participar en reuniones donde se celebraban soluciones de ingeniería que él sabía que eran desastrosamente frágiles. Tenía que asentir, sonreír e incluso aportar ideas que añadían capas de complejidad inútil, todo para mantener su fachada de converso. Escuchaba a Schmidt describir la nueva transmisión del Koenigsegger como el pináculo de la mecánica alemana, mientras él, en silencio, veía el plano detallado de la derrota. La disonancia entre sus acciones y su conocimiento lo estaba vaciando por dentro. Era un fantasma en su propia vida, aplaudiendo la arquitectura de la catástrofe que él mismo pretendía orquestar. La oportunidad se presentó con la banalidad de un trámite burocrático, oculta en un anexo técnico. Durante una revisión final del diseño de la transmisión del Tiger II, un componente crítico, el conjunto de engranajes planetarios que regulaba la distribución del par motor, quedó pendiente de una última validación. Era el corazón mecánico del tanque,
una pieza de una complejidad casi demencial. Schmidt, en un gesto que era a la vez una prueba de lealtad y una demostración de su propio poder, se volvió hacia Hans. «Mayer», dijo con una sonrisa magnánima, «usted fue el maestro de la transmisión del Panther. Su opinión final sobre este mecanismo sería inestimable. ¿Alguna optimización final que sugiera para alcanzar la perfección absoluta?» Aquí, en el abismo de su conflicto, con las miradas de todo el equipo sobre él, Hans tomó su decisión. La lógica dominante dictaba que debía señalar un riesgo o, para mantener su farsa, proponer una simplificación enmascarada. Pero él hizo lo contrario. Rompió con toda lógica aparente. Miró los planos y, con la seguridad de un cirujano, propuso una modificación aún más compleja. Sugirió un ajuste infinitesimal en el ángulo helicoidal de uno de los engranajes satélite, argumentando que, teóricamente, aumentaría la eficiencia en un 0.5% bajo carga máxima. Era una idea que apelaba directamente al fetichismo del sistema por la optimización marginal, una propuesta que nadie podía rechazar sin parecer un mediocre. Lo que nadie en la sala podía saber era que esa modificación, esa minúscula alteración, era una sentencia de muerte. Hans, con su conocimiento íntimo de la dinámica de materiales, sabía que ese cambio introduciría una vibración armónica catastrófica a un régimen de revoluciones específico, un estrés que la carcasa de la transmisión no podría soportar por más de 50 horas de uso operativo. Era un defecto indetectable en las pruebas de laboratorio, una semilla de la destrucción envuelta en el lenguaje de la genialidad. Fue su decisión clave. No atacar el sistema, sino envenenarlo con su propia medicina, usando su propia lógica de perfección para diseñar la falla perfecta. El comité lo aclamó. Su regreso, dijeron, era un triunfo del espíritu alemán. Los primeros batallones de Koenigsegg, equipados con la transmisión envenenada de Hans, fueron enviados como la punta de lanza en la ofensiva de las Ardenas. La propaganda del Reich los aclamaba como la encarnación de la voluntad de hierro alemana, el arma milagrosa que cambiaría el curso de la guerra. En Kummersdorf, Hans seguía los informes iniciales con una calma sepulcral. Tal como se esperaba, los primeros comunicados eran eufóricos, columnas de tanques Sherman aniquiladas a distancias imposibles, pánico en las líneas enemigas. Cada victoria táctica era una puñalada en su conciencia, una validación temporal de la misma doctrina que él se había propuesto demoler. Era el silencio tenso del artífice que ha encendido la mecha y ahora solo puede esperar la inevitable detonación. Pasaron las semanas y el invierno mordaz de las Ardenas comenzó a cobrar su peaje. La euforia inicial en los informes del alto mando fue reemplazada por una creciente nota de confusión. Empezaron a llegar los primeros comunicados sobre fallos inexplicables en las transmisiones. Al principio fueron desestimados con la arrogancia habitual. El frío extremo, tripulaciones novatas incapaces de manejar una máquina tan avanzada, problemas logísticos menores. En las reuniones de Kummersdorf, Hans escuchaba estas excusas, mientras en su mente llevaba una cuenta precisa de las horas operativas de cada tanque. El patrón que había diseñado con precisión matemática comenzaba a manifestarse, una epidemia silenciosa que se extendía por el frente occidental, invisible para todos excepto para su creador. El goteo de informes se convirtió en un torrente imparable. Un comunicado urgente del frente sacudió los cimientos de Kummersdorf. El 501 Batallón de Panzers Pesados, una unidad de élite equipada exclusivamente con Koenigsegg, había sido declarado inoperativo. No por el fuego enemigo, sino que más del 70% de sus tanques yacían inmovilizados, con las transmisiones literalmente reventadas desde dentro. La palabra fallo catastrófico resonó en los pasillos por primera vez. La realidad del campo de batalla, sucia y brutal, había atravesado finalmente la burbuja de perfección teórica. La lógica del sistema, tan rígida y pulcra como sus planos, comenzaba a fracturarse bajo el peso de una verdad innegable y humillante. Se ordenó una investigación de emergencia de máximo nivel, con el Oberingenieur Schmidt al frente. Su carrera, su prestigio y la propia validez de su fe estaban en juego. Se sumergió en los planos y los informes con una desesperación febril, buscando un culpable externo, un lote de acero defectuoso, un sabotaje de los trabajadores extranjeros, un error de montaje en la fábrica. La posibilidad de un fallo inherente al diseño era una herejía que su mente se negaba a contemplar.
Hans fue incluido en el equipo de investigación, una posición que le permitía observar desde dentro el colapso de su superior. Observaba a Schmidt culpar a las sombras, ciego al hecho de que el verdadero enemigo residía en el núcleo de su propia filosofía. Bajo la sutil dirección de Hans, un joven y brillante ingeniero decidió ejecutar una nueva serie de simulaciones de estrés dinámico, un protocolo que no formaba parte de las pruebas estándar por su complejidad. Durante horas, los ordenadores de cálculo procesaron los datos hasta que, en mitad de la noche, la respuesta apareció en la pantalla. Una curva de resonancia armónica que se disparaba hasta un punto crítico exactamente a las 50 horas de uso bajo carga de combate. La causa era una vibración infinitesimal generada por el ángulo helicoidal de un único engranaje satélite. La prueba era irrefutable. El fallo no era un accidente, era una consecuencia matemática, y apuntaba directamente a la optimización final propuesta por Hans Mayer. La confrontación tuvo lugar en la sala de diseño principal, frente al plano gigante de la transmisión. Schmidt, pálido y tembloroso, arrojó los resultados de la simulación sobre la mesa. Esta fue su mejora, Mayer, su toque de genialidad. El silencio en la sala era absoluto. Hans no se inmutó. Con una voz tranquila y desprovista de emoción, confesó: no un acto de traición, sino un acto de revelación. Explicó cómo su amigo había muerto en un Panther por un fallo similar, cómo sus advertencias fueron ignoradas, cómo la obsesión por la perfección teórica los había cegado. No había saboteado un tanque. Había diseñado un experimento para demostrar que su Dios, la complejidad, era un falso ídolo que los estaba conduciendo al abismo. El mundo de Schmidt se derrumbó. La revelación de que Hans había utilizado su propia lógica, su propia fe en la optimización marginal para orquestar la catástrofe fue un golpe intelectual del que no pudo defenderse. No era un simple fallo mecánico. Era la aniquilación de su sistema de creencias. La doctrina Qualitat über Quantitat no solo había sido refutada, sino que había sido convertida en la arma de su propia destrucción. El general no gritó, no llamó a la Gestapo. Simplemente se desplomó en su silla. Un hombre roto, vencido no por una bomba aliada, sino por la elegancia letal de una idea. El conflicto externo del sistema contra la realidad y el conflicto interno de Hans se resolvieron en ese instante de devastadora claridad. El precio de la verdad fue inmediato. 2 oficiales de la Gestapo, con sus gabardinas de cuero negro, entraron en la sala y arrestaron a Hans. Mientras lo escoltaban por los pasillos de Kummersdorf, vio los rostros de sus colegas, una mezcla de miedo, confusión y una incipiente comprensión. No había triunfo en su mirada, solo el peso de su sacrificio y un profundo agotamiento. Había ganado la batalla intelectual, pero había perdido todo lo demás. Al cruzar el patio, pasó junto a un prototipo del Königsteiger, inmóvil y majestuoso, un monumento de 80 toneladas a la arrogancia. Era el ataúd de acero perfecto para una ideología fallida, y él, su arquitecto final, caminaba hacia su propio e incierto destino. La noticia del defecto de diseño se propagó como un veneno por las venas del Ministerio de Armamento y el Alto Mando. La producción de los Königsteiger se detuvo en seco, sumiendo la planificación estratégica en el caos. Era demasiado tarde para un rediseño. La guerra avanzaba implacable. La gran Wunderwaffe, la última esperanza tecnológica del Reich, se había convertido en una vergüenza logística, un símbolo de impotencia. El impacto fue devastador. La punta de lanza de la ofensiva alemana se había quebrado desde dentro, neutralizada no por la superioridad numérica del enemigo, sino por un ajuste de unos pocos micrones en un plano, un acto de sabotaje intelectual que demostró que la guerra no la gana el arma más perfecta, sino el sistema más resiliente. Tras el arresto de Hans Mayer, el sistema reaccionó con la bruta eficiencia de una máquina herida. Su acto fue clasificado como alta traición, un intento desesperado por enmarcar la catástrofe como la obra de un único saboteador desquiciado. Sin embargo, la escala del desastre en las Ardenas era imposible de ocultar bajo el velo de la propaganda. La parálisis de flotas enteras de Königsteiger no podía ser explicada por un solo hombre. En los pasillos del Oberkommando, entre susurros y miradas de pánico, los generales más pragmáticos comenzaron a comprender que el problema era mucho más profundo. Hans no había sido la causa de la enfermedad.
sino el síntoma brutal que finalmente la había hecho visible a todos. Una verdad que la jerarquía ya no podía ignorar. El impacto estructural fue inmediato y sísmico. La fe ciega en la Wunderwaffe, la bala de plata tecnológica que salvaría al Reich, se hizo añicos. Albert Speer, ministro de Armamento, confrontado con la innegable realidad de los informes del frente y el colapso de las líneas de producción, se vio forzado a ejecutar un giro de timón desesperado. Se emitieron nuevas directivas que, por primera vez en años, priorizaban la estandarización de componentes, la simplicidad del diseño y la facilidad de reparación sobre la innovación compleja. Kummersdorf, el templo de la perfección, fue efectivamente despojado de su propósito. Sus brillantes ingenieros fueron reasignados a la humillante tarea de simplificar diseños existentes, un reconocimiento tácito de que su dios había muerto. El destino de Hans Mayer se disolvió en la niebla de la guerra, convirtiéndose en una leyenda clandestina. Oficialmente, los registros indicaban que fue ejecutado sumariamente por traición en la prisión de Plötzensee. Sin embargo, entre los mecánicos del frente y los ingenieros degradados circulaba otra historia, que un general visionario, reconociendo el valor de su brutal lección, lo había trasladado en secreto a una instalación remota para diseñar armas simples y efectivas para la defensa final de Berlín. Su figura se convirtió en una paradoja, un traidor para el régimen, pero un mártir silencioso para aquellos que entendieron que había sacrificado su vida para exponer una verdad que podía haber salvado a miles si se hubiera escuchado a tiempo. Con la perspectiva del tiempo, la historia del tanque Tiger se reinterpreta por completo. Aquella fortaleza móvil, el orgullo de la ingeniería alemana y símbolo de su aparente invencibilidad, se revela ahora como un monumento a la arrogancia estratégica. Sus impresionantes victorias tácticas, que una vez fueron la prueba irrefutable de la doctrina de la calidad sobre la cantidad, son vistas como datos engañosos que solo sirvieron para reforzar una filosofía fatal. El gran depredador de acero no fue derrotado por un arma enemiga superior, sino por su propio ADN, por la arrogancia intelectual de sus creadores. La máquina perfecta fue en efecto el plano perfecto de su propia e inevitable destrucción, una obra maestra diseñada para perder la guerra. La historia de Hans Mayer y el Königstiger no es en última instancia una lección sobre tanques, sino la revelación de un principio universal. Demuestra que la búsqueda obsesiva de la perfección en un sistema complejo y caótico no es una fortaleza, sino una vulnerabilidad crítica. La optimización de un componente individual a expensas de la resiliencia del conjunto es una receta para el colapso sistémico. Un sistema que no puede tolerar la imperfección, que es incapaz de adaptarse a la fricción impredecible de la realidad, está condenado a hacerse añicos. La verdadera medida de la fuerza no reside en el rendimiento máximo en condiciones ideales, sino en la capacidad de seguir funcionando, aunque sea torpemente, en medio del caos. Esta tesis trasciende el campo de batalla y se aplica a cualquier esfuerzo humano, desde la estrategia empresarial hasta la innovación tecnológica. Las organizaciones que se obsesionan con crear el producto perfecto, el Königstiger corporativo, a menudo diseñan soluciones tan complejas y frágiles que son incapaces de escalar o adaptarse a un mercado cambiante. Ignoran que la solución suficientemente buena, aquella que es robusta, adaptable y fácil de reparar, siempre vencerá a la obra maestra teórica que no sobrevive al contacto con el mundo real. La lección final es que la resiliencia siempre triunfa sobre la perfección. El mayor enemigo del progreso no es la mediocridad, sino la arrogancia paralizante que nace de la búsqueda de lo inalcanzable.